Yo creo que desmoraliza a muchos de sus militantes y simpatizantes porque ven como hay en el Ayuntamiento de Santiago una serie de personas que se han apoltronado en el cargo, que se han convertido en burócratas del poder, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder y sin ofertar nada nuevo a la ciudadanía. En definitiva, todos aquellos que han sido responsables de que Santiago sea la ciudad más endeudada de Galicia, de que las obras se hayan ejecutado a destiempo y durante el Año Santo, de que no tengamos depuradora en Silvouta, de que no esté hecho el periférico, de que se hayan perdido subvenciones, de que la ciudad de Santiago haya entrado en una fase de declive imparable a lo largo de estos últimos años, que esos mismos vuelvan a presentarse y vuelvan a hacerlo como adalides del futuro de la ciudad, vuelvo a repetir, a mí me parece una broma macabra que sobre todo le hace el señor Bugallo a los militantes y simpatizantes de su partido político.